Soy Natalie Brooks. Tengo 46 años y vivo en un pequeño pueblo al sur de Carolina del Norte. En mi comunidad y en mi iglesia siempre he sido conocida como una mujer de fe, activa, comprometida, constante. Desde los 30 años formo parte del coro. Lideré por años el grupo de estudio bíblico de los jueves por la noche. Y si alguien necesitaba oración, era a mí a quien buscaban. Me decían, la hermana Natalie, con respeto y hasta un poquito de admiración. Pero si te soy completamente honesta, y escribo esto porque ya no puedo seguir callándolo, en esa época yo vivía una doble vida. Una parte de mí creía de verdad que estaba caminando con Dios, pero había otra parte, más silenciosa, más cómoda, que no quería rendirse del todo. Yo vivía desde hacía 8 años en unión libre con un hombre que no era mi esposo. Él era amable, cariñoso, me trataba bien y yo lo amaba. Me convencí a mí misma de que nuestro amor era un regalo divino, algo que el Señor había permitido porque conocía mi corazón. Esa era mi frase favorita. Dios conoce mi corazón. Y aunque lo repetía como una verdad, cada vez que lo decía, sentía que algo dentro de mí se apretaba un poquito más. No era como si no escuchara la voz de Dios. En realidad, yo sabía que había algo que no estaba bien, pero aprendí a silenciarlo. Me ocupaba en actividades de la iglesia, en mis responsabilidades como líder, en ayudar a otros, y así apagaba esa pequeña alarma interna que de vez en cuando me quería despertar. La verdad es que había construido una versión de la fe a mi medida, como un traje cómodo, ajustado a lo que yo quería vivir. Había tomado los principios del Evangelio y los había convertido en sugerencias opcionales. Elegía lo que me hacía sentir bien y evitaba lo que implicaba confrontación o renuncia. Me decía a mí misma que Dios era amor, que entendía mis razones, y me aferraba a eso como a un salvavidas emocional. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Lo ignoraba. Hasta ese día, hasta el accidente. Era un martes por la tarde, finales de octubre. El cielo estaba encapotado, con esas nubes pesadas que parecen estar cargadas de advertencias. Yo había salido del trabajo un poco más temprano porque tenía que recoger unos materiales para una reunión del grupo de mujeres en la iglesia. Tomé mi auto como siempre, una camioneta gris que ya conocía cada curva del camino. Mientras conducía por la carretera secundaria que conecta nuestra ciudad con el centro, iba pensando en los detalles de la reunión. ¿Quién abriría en oración? Si había suficiente café, si los himnarios estaban organizados. Recuerdo que llevaba puesto un suéter burdeos que mi pareja me había regalado el invierno anterior. Era cálido, suave, y en ese momento, mientras lo acariciaba con la mano izquierda sobre mi pecho, me sentí, por un instante, en paz. Luego, todo ocurrió en cuestión de segundos. Un sonido estruendoso, una luz blanca cruzando por mi lado derecho, un impacto brutal que me lanzó hacia el otro extremo del asiento y después, nada. O mejor dicho, algo completamente distinto a lo que yo había conocido como nada. No puedo decir con certeza cuánto tiempo pasó, pero lo primero que recuerdo después del choque no fue dolor, fue confusión. Estaba viendo mi auto desde arriba. Era como si estuviera flotando, sin cuerpo, sin peso, pero con plena conciencia. Pude ver el parabrisas estrellado, la sangre en mi frente, mi cuerpo inmóvil con la cabeza ladeada contra el volante. Fue una visión tan absurda como clara. No estaba soñando, lo sabía, no era una fantasía. Sentía una ligereza total, como si me hubiera despegado de una carga enorme. Pero al mismo tiempo, algo me llamaba. No era una voz audible, pero sí una presencia. Una fuerza que no era violenta ni invasiva, pero que tampoco me daba opción de resistirme. Me sentí arrastrada hacia adelante, hacia un lugar que no podía ver, pero que intuía. Un lugar de verdad, de realidad más pura que cualquier cosa que haya sentido en esta vida.
Mientras avanzaba o flotaba, no sé cuál palabra usar para describir ese desplazamiento sin esfuerzo, comencé a notar que el espacio a mi alrededor ya no era el mismo. No había carretera, ni árboles, ni cielo. Era como estar suspendida en un lugar sin forma, pero lleno de una luz que no se parecía a ninguna luz terrestre. No era brillante al punto de enceguecer, pero sí penetrante. No provenía de un foco ni del cielo. Era una luz que parecía tener conciencia. No sé cómo explicarlo mejor. Sentía que esa luz me veía, me atravesaba y al mismo tiempo me envolvía con una ternura difícil de soportar. No era una ternura suave, sino una que te desarma, que te muestra todo lo que eres sin permitirte esconder ni un solo rincón de ti misma. Fue ahí donde sentí, por primera vez, una mezcla profunda de temor y amor. Un temor reverente, de esos que no nacen del miedo a ser castigada, sino del reconocimiento absoluto de estar frente a algo o alguien infinitamente mayor que yo. Y entonces lo vi, no con los ojos físicos, porque ya no tenía cuerpo, pero lo vi con una claridad que supera cualquier experiencia visual que haya tenido en la tierra. Él estaba ahí, Jesús, no como en las pinturas o en las películas, sino en una forma que no puedo encapsular con palabras. Su presencia era fuego y calma al mismo tiempo. No llevaba una túnica blanca ni sandalias, o al menos no me fijé en eso, porque lo que impactaba no era su apariencia, sino la autoridad que emanaba de él. Autoridad perfecta, sin opresión. Amor absoluto, sin permisividad. Era como si pudiera ver en sus ojos toda la verdad del universo. No me habló al principio, solo me miró. Y en esa mirada supe todo. No necesitó usar palabras para que yo entendiera que había vivido una fe a medias, una fe cómoda, una fe moldeada a mi imagen. Sentí vergüenza, pero no me sentí rechazada. Fue como estar completamente desnuda ante una mirada que no condena, pero tampoco justifica. Recuerdo con absoluta nitidez el momento exacto en que él me habló. No movió los labios, porque honestamente no sé si tenía labios como los conocemos, pero su voz fue más real que cualquier sonido que haya oído jamás. No era una voz que resonaba en el aire, sino dentro de mí. Me hablaba desde fuera y desde dentro al mismo tiempo, y cuando lo hizo, fue como si cada palabra suya rompiera capas y capas de excusas que yo había construido durante años. Me dijo con una paz que dolía: no vine a condenarte, pero tampoco vine a mentirte. Esas palabras me atravesaron como un relámpago silencioso. Sentí cada una de ellas sacudiendo la estructura interna de mi alma. Me mostró escenas de mi vida, no como recuerdos, sino como verdades. Vi momentos específicos en los que había justificado mis decisiones usando su nombre. Vi cuando le decía a otras hermanas que el amor todo lo puede, mientras dentro de mí sabía que estaba traicionando principios que él mismo había dejado claros. Vi cómo hablaba de él, cómo usaba la Biblia, cómo lideraba grupos, y cómo mi corazón se dividía cada vez más entre él y mis deseos personales. En esa exposición total no hubo gritos, no hubo acusaciones, solo una verdad tan limpia y tan directa que no me dejó espacio para la negación. Me llamas Señor, pero no haces lo que te digo. Esa frase fue como un eco eterno dentro de mí. No me sentí golpeada, me sentí desnudada, sí, pero con una compasión que me desbordaba. Fue en ese instante que comprendí algo que hasta entonces solo había repetido sin entender, que obedecer duele. Amar desde el cielo no es una emoción, no es lo que te hace sentir bien. Amar a Dios es rendirse, es morir a ti misma, es decirle sí incluso cuando todo dentro de ti quiere decir no. En ese espacio donde no existía el tiempo, vi cómo había vivido seleccionando los mandamientos que se acomodaban a mi realidad. Vi cómo había renombrado el pecado como historia de amor, cómo había confundido la paciencia de Dios con aprobación.
y cómo todo eso me había llevado a vivir una versión diluida del Evangelio, bonita por fuera, pero vacía por dentro. En medio de todo eso, hubo un momento en que quise esconderme. Lo digo literalmente, quise retroceder, apartar la mirada, desaparecer. Era como si no pudiera sostener el peso de tanta verdad junta, pero algo dentro de mí sabía que no podía huir, que eso que estaba viviendo no era un castigo, sino una oportunidad, un llamado, un acto de misericordia que sinceramente no merecía. Fue entonces cuando Él me mostró algo más, no una visión de mí, sino de otras personas. Personas que yo había influenciado, mujeres que había discipulado, jóvenes a quienes les había dicho que Dios entendía nuestros tiempos y que lo importante era seguir el corazón. Vi cómo mis palabras habían sembrado semillas de confusión. Algunas, incluso, estaban repitiendo mi camino, caminando una fe a la medida, moldeando las escrituras como arcilla según lo que sentían. Ver eso me partió el alma. Nunca había pensado en las consecuencias espirituales de mis acciones más allá de mí misma. Y ahí estaba, viendo cómo mi tibieza se había esparcido como una enfermedad suave, silenciosa, pero letal. En medio de ese dolor, Él me dijo otra cosa, con esa misma voz que era más como una vibración dentro de mi alma. No puedes llamarte mía si no estás dispuesta a dejar lo que amas más que a mí. Fue como un martillo derribando el último muro que me quedaba. Y entonces entendí, no era sobre reglas, no era sobre moral, era sobre amor real. Y el amor real, el que Él merece, exige obediencia. No negociaciones, no atajos, no excusas envueltas en versos bíblicos. Allí, frente a su presencia, no existía espacio para el autoengaño. Fue como si, por primera vez en mi vida, entendiera de qué se trataba realmente seguir a Jesús. No era cantar bien en el coro, no era dirigir grupos, era morir a mis razones, a mis justificaciones, a mis apegos. Era rendirme completa, y me di cuenta de que nunca lo había hecho. Siempre le había dado partes de mí, pero nunca el todo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, delante de Él. En ese lugar no existía el reloj, pero todo tenía un ritmo perfecto, como si cada revelación llegara justo en el momento exacto en que yo podía sostenerla. Hubo un instante en que sentí que me estaba deshaciendo por dentro. Era como si todo lo falso, todo lo construido sobre apariencias y emociones, se estuviera despegando de mí. Y en ese proceso lloré. No con lágrimas físicas, pero con el alma. Fue un llanto diferente a cualquier otro que haya tenido en mi vida. Era un llanto de rendición, de reconocimiento, de entrega, como si todo lo que yo era, lo que había escondido, lo que había disfrazado de fe, estuviera finalmente siendo soltado. Y en ese mismo momento sentí algo nuevo, paz, pero no una paz superficial. Era una paz profunda, pesada como un manto, que me cubría y me hacía sentir por fin completamente en casa. Como si toda mi vida hubiera estado caminando de puntillas y recién ahora estuviera de pie sobre algo firme. Y ahí, justo en ese clímax de rendición, Él me dijo algo que nunca voy a olvidar mientras viva. No es tarde, pero el tiempo se acaba. Y esa frase quedó grabada en mi alma como fuego. Sentí que algo se cerraba, como si el velo que me permitía ver más allá del mundo físico comenzara a retirarse lentamente. Empecé a sentir un tirón, una especie de atracción inversa, como si estuviera siendo devuelta a mi cuerpo. No quería regresar. Te juro que no quería. Estar con Él era la experiencia más real, más completa y más segura que jamás había tenido. Pero supe que debía volver, que ese encuentro no había sido mi final, sino mi renacer. En ese momento, antes de abrir los ojos otra vez en la tierra, sentí que Él me daba algo. No sé qué, pero algo se selló dentro de mí. Como una comisión, una misión que aún debía cumplir.
Y entonces, con un último destello de esa luz imposible de describir, todo se desvaneció. Abrí los ojos en el hospital con una sensación de peso en el pecho y una claridad mental que jamás había experimentado. Lo primero que vi fue el techo blanco, con una mancha en forma de hoja en una de las esquinas. Recuerdo cada detalle de esa mancha, como si hubiera sido una señal colocada ahí para recordarme que estaba viva, que había vuelto. Mi cuerpo dolía en varios lugares, especialmente en el cuello y el costado derecho. Había un pitido constante de máquinas, voces apagadas en el pasillo, el olor a desinfectante impregnado en todo. Pero nada de eso importaba tanto como lo que acababa de experimentar. Miré hacia la derecha y vi a mi pareja, o expareja, según lo que ahora entendía, sentado en una silla, con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en sus manos. Sentí una mezcla abrumadora de tristeza y determinación. Sabía que mi vida ya no podía seguir igual. No era una decisión emocional, era una certeza espiritual. Como si algo hubiera sido implantado dentro de mí, una semilla que ya no se podía desplantar. Pasaron algunas horas antes de que pudiera hablar. Los médicos me dijeron que había tenido suerte, que el accidente pudo haber sido fatal. Pero yo sabía que no fue suerte, fue misericordia. Y esa misericordia exigía una respuesta. Cuando finalmente me dejaron estar a solas, cerré los ojos y hablé con Dios por primera vez de verdad. No con frases memorizadas, no con fórmulas bonitas, sino desde el fondo del alma. Le pedí perdón, pero más que eso, me rendí. Ya no le pedía que entendiera mi corazón. Le ofrecía mi vida entera, sin condiciones. Al día siguiente, mientras aún me recuperaba, le pedí a mi pareja que se acercara. Él estaba confundido, me miraba con preocupación, incluso con ternura, pero yo tenía que ser firme. Le dije que no podíamos seguir, que había vivido muchos años justificando lo que sabía que no era correcto, que lo amaba, sí, pero que amar a Dios significaba renunciar, y que ahora estaba dispuesta a pagar ese precio. Él no entendió, y no lo culpo. Me miró como si no reconociera a la mujer que tenía enfrente. Me preguntó si alguien me había lavado el cerebro, si había tenido una crisis, si el golpe en la cabeza me había afectado de alguna manera. Yo solo lo miraba con una paz que, en otro momento, no habría podido sostener. Le expliqué, con el mayor amor que pude, que esto no se trataba de él, ni de culpa, ni de moralidad impuesta por otros. Le dije que había visto a Jesús, que no era un símbolo, ni una historia, ni un consuelo emocional, que era real, más real que cualquier cosa que haya experimentado. Le conté lo que viví, lo que escuché, lo que sentí, y él, con los ojos llenos de lágrimas, simplemente dijo: «No te reconozco». Fue una frase que me dolió más que cualquier hueso roto, pero también fue la confirmación de que la transformación era genuina. A veces, cuando Dios te despierta, los que te rodean no entienden el nuevo tú, y eso también es parte del precio. Después de dejar el hospital, los días siguientes fueron como caminar por un terreno recién descubierto. Todo me parecía diferente. La Biblia, que antes usaba para armar estudios o buscar frases bonitas, ahora era como un espejo que me mostraba quién era y quién debía ser. Orar dejó de ser un hábito, se volvió aire. Las canciones que antes cantaba sin pensar ahora me quebraban el alma. Y no te voy a mentir, hubo momentos de soledad profunda. Cortar una relación de 8 años no fue simple. Me despertaba algunas noches con la almohada mojada y un nudo en el pecho. Pero incluso en medio de ese dolor había una certeza firme, inamovible. Yo ya no era la misma. Y no porque hubiera decidido ser mejor persona, sino porque había visto la verdad cara a cara. Y una vez que la ves, no puedes seguir viviendo como si no la hubieras visto. Fue en los primeros días, después del accidente, que comencé a revisar mis hábitos espirituales. Había sido una cristiana muy activa, muy visible,
pero muy superficial. Durante años me había enfocado en lo exterior, servir a la iglesia, participar en el coro, liderar pequeños grupos. Todos me veían como un ejemplo. Mi nombre sonaba constantemente en las oraciones de la congregación, en las conversaciones de los líderes. Pero, en secreto, mi vida espiritual estaba vacía. Lo que más me dolió, al principio, fue darme cuenta de que mi relación con Dios nunca había sido lo suficientemente profunda. Yo había hecho de mi religión una rutina, una serie de acciones mecánicas que no tocaban lo más profundo de mi ser. Ahora, al comprender la magnitud del amor y la obediencia que Él exige, sentí una pena que casi me ahoga. Había usado su nombre para justificar mis propios deseos. Había encontrado consuelo en un Dios moldeado a mi imagen. Y aunque todo esto me destrozó, también me liberó. Comencé a leer las Escrituras con nuevos ojos, buscando no solo consuelo, sino confrontación. Quería saber qué realmente decía la Biblia, no lo que yo quería que dijera. La reconciliación con Dios fue un proceso. No fue algo instantáneo. Hubo días en que el arrepentimiento me consumió tanto que sentí que no valía la pena. ¿Cómo podría volver a ganarme su favor después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podría estar limpia? Pero Él, en su infinita misericordia, me mostró que mi pecado no tenía el poder de alejarme de Él, si estaba dispuesta a rendirme y arrepentirme genuinamente. Me enseñó que la gracia no es solo para aquellos que se portan bien, sino para los que, como yo, se dan cuenta de su pecado y se postran ante Él con un corazón sincero. A pesar de mis dudas, a pesar de mis miedos, algo en mi interior me decía que su amor era suficiente para cubrir todo lo que había hecho mal. Y esa verdad, aunque difícil de aceptar, me dio la fuerza para seguir adelante. Cuando todo se asentó un poco, comencé a compartir mi historia. Sabía que no podía quedarme callada después de haber vivido algo tan profundo, tan real. Lo que me preocupaba, sin embargo, era la reacción de los demás. Sabía que muchos no me entenderían, que algunos se sentirían incómodos con mi testimonio, pero también sabía que la verdad debía ser dicha. El primer paso fue hablar con mis amigos cercanos. A algunos les costó mucho aceptar la radicalidad de mi cambio. Algunos me miraban con escepticismo, como si pensaran que todo esto era una fase pasajera. Otros me ofrecían palabras de consuelo, pero yo sentía que no me entendían completamente. Sin embargo, hubo un grupo pequeño, muy pequeño, que comenzó a caminar conmigo en este nuevo camino. Compartir lo que había vivido me permitió ver que no solo yo necesitaba esa transformación. Todos necesitamos confrontar nuestra fe con la verdad, no con las versiones cómodas que a veces nos inventamos. Mi relación con Dios, después de todo esto, se convirtió en algo tan personal y tan real que me asustaba. Ya no se trataba de seguir normas o de mantener una apariencia ante los demás. Se trataba de obedecer, de vivir con integridad, de buscar su voluntad por encima de mis propios deseos. La gente, al principio, pensaba que mi decisión de cortar la relación había sido precipitada, una reacción impulsiva producto del accidente, pero yo sabía que no lo era. Sabía que, si quería seguir a Cristo, no podía seguir aferrada a algo que no correspondía a su voluntad. El arrepentimiento no solo es un acto de confesión, sino también de acción. Y esa acción, aunque difícil y dolorosa, fue la que me liberó. Ahora entendía que el verdadero amor por Dios se reflejaba en mis decisiones cotidianas, no solo en lo que decía o cantaba. Con el tiempo, empecé a ver cómo mi vida empezaba a alinearse más con lo que Dios quería para mí. Las cosas que antes me preocupaban, como la aprobación de los demás o las expectativas sociales, dejaron de tener el mismo peso. En cambio, sentí una paz interior que superaba cualquier cosa que pudiera haber experimentado antes. La gente a mi alrededor empezó a notar el cambio. Algunos me felicitaron,
Otros se sintieron incómodos y algunos se distanciaron. Pero no me importaba. Ya no buscaba la aprobación de nadie más que de Él. El dolor por lo que había dejado atrás era real, pero también lo era la nueva vida que comenzaba a florecer dentro de mí. Me uní a un grupo de apoyo en mi iglesia, un lugar donde podía compartir mis luchas y mis victorias sin temor a ser juzgada. Fue un tiempo de sanación, de restauración profunda. Cada día sentía que me despojaba de algo más, algo que no me pertenecía. Lo que me sorprendió al final de todo esto fue cómo Dios usó esa experiencia para darme una nueva perspectiva de mi vida. Ya no veía la fe como una carga, sino como una oportunidad de crecer, de servir, de amar de manera auténtica. Recuerdo que un día, mientras estaba en la iglesia mirando a las demás personas durante un servicio, sentí una compasión profunda por cada uno de ellos. Todos estábamos en algún punto del camino, pero muchos se conformaban con una fe superficial, como la que yo había tenido antes. Sentí que mi testimonio podía ser un faro para aquellos que, como yo, vivían engañados por una religión de apariencia, pero vacía por dentro. Esa fue la razón por la cual comencé a compartir mi historia públicamente. No era para llamar la atención ni para darme un mérito. Era para que otros pudieran ver lo que realmente significa seguir a Jesús. A veces es fácil quedarse atrapado en la comodidad de nuestra rutina espiritual, pero lo que yo había experimentado me mostró que solo a través de una rendición completa a Dios podemos experimentar la verdadera transformación. A medida que fui compartiendo mi historia, comencé a recibir mensajes de personas que estaban en una situación similar a la que había vivido. Mujeres que, como yo, se habían conformado con una fe que era más bien una rutina, una tradición sin vida real. Algunos me contaban sobre relaciones problemáticas, otras sobre cómo habían distorsionado el Evangelio para justificar sus propios pecados. Fue entonces que me di cuenta de que mi testimonio no era solo sobre mí, sino sobre el llamado urgente a la reconciliación. No solo con Dios, sino con nosotros mismos. A veces, lo que más necesitamos es abrir los ojos a la verdad de nuestra propia vida, enfrentar los espejos que Dios pone ante nosotros y dejar de lado las excusas. Sentí que cada conversación, cada encuentro con alguien que se sentía perdido, era una oportunidad para llamar a otros al arrepentimiento genuino, al reconocimiento de la verdadera gracia. La paz que experimenté después de ese proceso de sanación no fue el tipo de paz superficial que se encuentra en la ausencia de conflicto. Era una paz profunda, una paz que venía del saber que estaba caminando en la voluntad de Dios. No fue un camino fácil, no lo es, pero se convirtió en un camino lleno de propósito. La vida nunca volvió a ser igual. Cada vez que algo me tentaba a volver a la vieja Natalie, a la que justificaba sus errores, a la que encontraba excusas para su comportamiento, algo dentro de mí me recordaba lo que había experimentado. Y esa fue mi fuerza, la experiencia con Jesús. Sabía que nada en este mundo valía más que esa paz, que esa claridad que Él me había dado. No tenía todas las respuestas, ni lo entendía todo, pero entendí algo fundamental. Seguir a Cristo es un acto diario de obediencia, de renuncia y de confianza. Hoy, mirando hacia atrás, puedo ver claramente lo que Dios hizo en mi vida. El accidente que me hizo enfrentar mi propia mortalidad fue, de alguna manera, el punto de inflexión que necesitaba. Nunca hubiera pensado que algo tan doloroso y aterrador como ese accidente me llevaría a una transformación tan profunda. Pero Dios usa todo, incluso lo que parece ser una tragedia, para su propósito divino. Recuerdo los días después del accidente, cuando apenas podía levantarme de la cama. Sentía mi cuerpo débil, mi corazón aún lleno de miedo por lo que había visto, pero a la vez había una fortaleza nueva dentro de mí. Algo había cambiado en mi interior.
Ya no tenía miedo de enfrentar la verdad. Ya no tenía miedo de vivir con autenticidad. Mi relación con Dios pasó de ser una serie de rituales y creencias superficiales a ser una relación personal, real, llena de desafíos, pero también de una paz inexplicable. El proceso de volver a mi vida cotidiana no fue fácil. Tuve que enfrentar las consecuencias de mis decisiones pasadas, la ruptura de una relación, la confusión de algunos de mis amigos y familiares e incluso la duda de si realmente estaba haciendo lo correcto. Pero algo dentro de mí me decía que no podía seguir viviendo de esa manera. La libertad que encontré al abandonar la mentira y abrazar la verdad fue mucho más valiosa que cualquier comodidad temporal que pudiera haber tenido. Con cada paso que daba hacia la verdadera obediencia, sentía que me acercaba más a la persona que Dios había creado que fuera. Y aunque sé que mi viaje no ha terminado, cada día es una nueva oportunidad para vivir de acuerdo a su voluntad. Hoy en día, vivo mi fe de una manera completamente diferente. A veces me siento abrumada por el amor y la gracia que Dios me ha mostrado. Hubo un tiempo en que mi vida parecía tener sentido solo en base a lo que yo quería y a lo que me hacía sentir bien. Ahora sé que la verdadera paz, esa que no se encuentra en las circunstancias, se encuentra en la obediencia a Dios. Y esa paz no es solo un consuelo, es una fuerza. Es el poder que me sostiene cuando las cosas se complican, cuando la tentación se presenta, cuando el miedo trata de volver. Sé que mi testimonio puede no ser el de todos, pero sé que mi historia tiene un propósito. Lo que vi, lo que sentí, lo que experimenté en esa revelación con Jesús no fue solo para mí. Fue para todos aquellos que aún viven engañados por una fe superficial, por una religiosidad vacía. Mi mensaje es simple: no dejes que tu fe se quede en la apariencia. Busca una relación real con Dios, una relación que transforme tu vida de adentro hacia afuera. Y aunque mi camino ha sido largo y lleno de desafíos, estoy más agradecida que nunca por el accidente que cambió mi vida, por esa oportunidad de ver la verdad, de ser confrontada con lo que realmente significaba seguir a Cristo. Mi vida ya no es la misma y no me arrepiento de nada de lo que ha sucedido, porque al final todo lo que he vivido me ha acercado más a Él. Me ha enseñado que la fe no se trata de lo que puedo hacer por Dios, sino de lo que Él ha hecho por mí. Y ahora, más que nunca, sé que mi vida, mi verdadera vida, está en Él. Sin reservas, sin excusas, solo obediencia y amor.